Tú me estás pidiendo sanidad, te doy sanidad, te doy 15 años más, te libero de los asirios y protejo la nación. Cuando Dios responde su necesidad, Dios le da mucho más de lo que usted esperaba. Usted ora por una cosa y esa respuesta de Dios también tiene un efecto poderoso en tantas otras áreas. Y es lo que el Señor le está diciendo. Y esto es cierto en nuestra vida. Esto es cierto para mí. Recuerde cada vez que Dios le trajo una respuesta a su vida, una respuesta a su oración. ¿Cómo impactó eso a su familia, a sus seres queridos, a las personas que Dios ha puesto en su vida? Tome su Biblia y vaya conmigo a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Quiero tomar unos minutos para hablar sobre el propósito detrás del milagro. El propósito detrás del milagro. Hemos hablado de la fe, he estado compartiendo con usted cómo tener gran fe, por qué es importante la fe en nuestra vida. Y cuando Dios trae una respuesta a nuestra necesidad, siempre Dios tiene un propósito para esa respuesta. Siempre hay un propósito para ese milagro. Y es más, el propósito de Dios es más que simplemente suplir una necesidad nuestra. Sí, Él quiere suplir nuestra necesidad, por lo tanto hace el milagro o provee para nosotros o trae la respuesta a nuestra vida. Pero hay algo mucho más importante que Dios quiere que conozcamos a través de esa respuesta o a través de ese milagro. Dios siempre tiene un propósito. Dios nunca hace nada por accidente o por casualidad. Dígale que tiene a su lado: Dios no hace nada por casualidad. Y ahora escúcheme, frecuentemente el propósito del milagro o de la respuesta de Dios, escúcheme, es mayor que el milagro. El propósito que Dios tiene por ese milagro frecuentemente es mayor que la respuesta que usted recibió. Y nos gozamos cuando recibimos la respuesta. Pero eso no es la totalidad del propósito de Dios. Muchos terminan su comprensión con la respuesta en sí. Pero Dios quiere que crezcamos a través de ese milagro y que aprendamos que Él desea obrar en nuestra vida a través de nosotros y poder bendecir y tocar a otros. Le voy a dar un pasaje donde vamos a ver este principio que le estoy diciendo. Y luego vamos a ver otro pasaje donde vamos a ver un relato donde esto sucede y la tragedia de no estar pendiente de lo que Dios está haciendo más allá de la respuesta que nos da. En Marcos capítulo 8 tenemos el relato donde los discípulos, después del gran milagro de darle de comer a los 5,000, se suben a una barca con Jesús y empiezan a cruzar ese lago, ese mar. Y lo que sucede es que cuando están en la barca empiezan a hablar los discípulos, y uno le dice al otro: oye, ¿y vos trajiste pan? Y el otro le dice: no, yo pensé que vos lo iba a traer. No, hombre, es que era este que iba. ¿No trajiste la merienda? No, si yo pensaba que usted Y empezaron a discutir entre ellos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No tenemos comida. ¿Qué voy a hacer? Vamos a cruzar este lugar. No hay nada que comer. Y empiezan a discutir entre ellos porque nadie trajo la comida para los 12 y Jesús.
¿Cuántos han tenido discusiones sobre la comida? Ajá. Y mientras ellos están discutiendo, Jesús los interrumpe y les dice: ¿qué pasa? Mira el versículo 17. Vamos a empezar a leer el versículo 17. Como Jesús lo entendió, les dijo, note esto: ¿por qué discuten? ¿Porque no tienen pan? Note la siguiente pregunta: ¿todavía no entienden ni comprenden? A ver que si la leemos esa pregunta en voz alta todos juntos. ¿Todavía no entienden ni comprenden? Otra vez. ¿Todavía no entienden ni comprenden? Y luego le sigue preguntando: ¿tienen endurecido su corazón? Versículo 18, y esto es la clave. Y voy a estar mencionando estas tres cosas el día de hoy. Teniendo ojos, ¿no ven? Teniendo oídos, ¿no oyen? ¿No se acuerdan? En otras palabras, cuando Dios hace un milagro, y vamos a leer el resto de la historia, cuando hace un milagro debemos de ver el milagro, escuchar lo que Dios nos está diciendo a través de ese milagro, y debemos recordar lo que Dios hizo a través de ese milagro. Es lo que Jesús está diciendo: ojo, oído y mente. Ojo, oído y mente. Cada vez que Dios hace algo en su vida, cada vez que hay una respuesta de Dios en su vida, ojo, oído y mente. Vea, oiga y recuerde. Porque si usted no ve, no oye y no recuerda, no aprenderá lo que Dios quiere decirle. No comprenderán, no entenderán. Eso es lo que le preguntó. ¿Todavía no entienden y no comprenden? Una de las más grandes tragedias, queridos hermanos, una de las más grandes tragedias de nosotros como miembros de Casa de Mi Gloria es que estemos aquí en la iglesia año tras año, veamos a Dios hacer cosas en la vida de los demás, veamos a Dios hacer milagros en este lugar, responder a peticiones de personas en este lugar, ver la mano de Dios trabajar aún en nuestro proyecto y todo lo que estamos haciendo en las filiales y en los ministerios, y estar aquí año tras año y no comprender o aprender lo que Dios tiene para usted. Esa sería la tragedia más grande, de que después de años de estar en la iglesia, usted siga en la misma condición espiritual. Dígale que tiene a su lado: te están hablando. Yo sé que los que no crecen en su fe no vinieron a este turno. Pero qué tragedia, qué terrible sería ver a Dios hacer milagros, restaurar familias, sanar corazones, y uno seguir igual. Porque el propósito de Dios por cada una de esas respuestas es más allá que la respuesta a nuestras oraciones. Mire, sigamos leyendo ahí en el Marcos 8, mire el versículo 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 12. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 12. Versículo 20. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, este es otro milagro que alimentó a 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Y el Señor les pregunta: todavía no comprenden, no han captado. No han captado lo que les es.
¿Y sabe por qué no comprendían todavía? Porque les dijo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen cerebro y no recuerdan. Por eso no comprenden. Todavía no comprenden. Yo creo que Dios nos está haciendo a todos nosotros esta mañana esa pregunta. Todavía no comprendes lo que yo estoy haciendo. Tenés 5 años en la iglesia y todavía no comprendes. Yo sé que no hay muchos améns, pero ¿qué hace Dios? Y lo que hace tiene un propósito que va más allá que, ay, gracias a Dios recibí mi respuesta, ya estoy bien. Esa respuesta, ese milagro, cuando el Señor Jesús en esa barca están luchando con una cuestión de que no tienen pan, están preocupados por pan y solo son 12 discípulos y Jesús, son 13 personas en esa barca, y el Señor les dice, ¿cuánto sobró cuando le di de comer a 5,000? ¿Cuánto sobró cuando le di de comer a 4,000? Y aquí solo hay 13. Ni siquiera es a la magnitud de lo que era aquello. Y ustedes se preocupan por esto. Es que no se acordaban. Y el Señor les dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, todavía no comprenden. Queridos hermanos, eso es exactamente lo que sucede para nosotros los seguidores de Jesús. Cada milagro, cada respuesta de Dios, cada revelación, cada cosa que Dios está haciendo entre nosotros como familia de fe y en individuos, cada cosa tiene un propósito que va más allá que una respuesta para nosotros. Dios quiere hacer algo con nosotros. Hay un propósito detrás de eso. Recuerdo de lo que el Señor, o lo que dice el salmista cuando habló de Moisés. Dice, sus caminos dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces los hijos de Israel vieron las obras, pero no entendieron el propósito de Dios. Moisés sí. No es suficiente solo ver lo milagroso y decir, qué maravilloso es Dios. La siguiente pregunta debe ser, ¿y qué tiene que ver eso conmigo, Señor? Aunque no sea el milagro o la respuesta a mi necesidad o mi milagro, ¿qué tiene que ver lo que estás haciendo en él o en ella conmigo? Cuando prestamos oído, cuando prestamos atención y cuando recordamos, podemos enfrentar situaciones sin entrar en pánico. Quiero que veamos la vida de Ezequías. Ahora vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 18. Quiero que vea esto. Segunda de Reyes 18. Ezequías fue un rey bueno, fue una persona piadosa. Ezequías fue rey de Judá, pero Ezequías no fue una persona perfecta como ninguno de nosotros. Aquí no hay nadie perfecto. Mire lo que dice, solo para que vea qué tipo de persona era Ezequías, porque cuando le cuente el resto de la historia, usted va a decir qué barbaridad. Mire lo que dice la Biblia. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 3. Vamos a leer de 3 al 6. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, hablando de Ezequías, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Quitó los lugares altos, es decir, los altares a otros dioses, rompió las piedras rituales, cortó los árboles rituales de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés.
porque hasta aquel entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y lo llamaban Nehustán. Versículo 5. Ezequías puso su esperanza en el Señor. Gloria a Dios, Ezequías puso su esperanza en el Señor de Israel. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque fue fiel al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había mandado a Moisés. Qué maravilloso, Uno lee eso y uno dice, este sí era un rey salvaje, en el buen sentido de salvaje. Este era un buen rey, y lo fue. Pero como vamos a ver, no hizo lo que Jesús nos acaba de mencionar. Ve, escucha y recuerda. Y todos nosotros, por más cerca que sigamos al Señor, si este pasaje nos describe a nosotros, igual tenemos el peligro de avanzar en nuestra vida sin recordar lo que Dios hizo, sin ver, sin escuchar lo que Dios quiere y nos está diciendo, y por lo tanto no aprendemos, no comprendemos. Y esto es lo que sucedió. Ahora vamos a ver la historia trágica de Ezequías. Avance ahí en Segunda de Reyes al capítulo 20. Vamos a estacionarnos el resto del tiempo aquí. El capítulo 20. Quiero que con su Biblia usted vea esto. ¿Lo tiene? Y le voy a dar 4 principios que están en esta historia para ver, escuchar y recordar lo que Dios está haciendo. Segunda de Reyes capítulo 20, empezando el versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo: así ha dicho el Señor, traigo palabra de Dios para ti, Ezequías. Así ha dicho el Señor: pon en orden tu casa, porque ¿qué? De esta no te salvas. Oiga, ¿cómo le gustaría a usted que usted esté grave en el hospital y llame al pastor que venga a orar por mí? Porque el profeta era el pastor de la nación. Y llega y que llegue el pastor y diga: bueno, traigo palabra de Jehová para ti. Dígame, pastor, ¿cuándo saldré de aquí? Nadie quiere escuchar eso. Uno quiere palabras de aliento. Y aquí está el rey, está a punto de morir, y llega el profeta y le dice: pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Valga la redundancia. Vas a morir y no vivirás. Y no vivirás porque vas a morir. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? Y aquí está el primer principio. Circunstancias desesperantes requieren oraciones desesperantes. Circunstancias desesperantes requieren oraciones desesperantes. Muchas personas enfrentan circunstancias desesperantes, pero no permiten que esas circunstancias los conduzcan a llegar al punto de hacer oraciones apasionadas, oraciones desesperantes. Siguen haciendo esas oraciones ligeritas, rapiditas. Todos pasamos por situaciones desesperantes. Y si usted no ha pasado por una situación trágica en su vida, espere un momentito.
porque así es la vida. Salimos de una tormenta y entramos a otra. Y lo asombroso de cómo Dios trabaja en nuestra vida es que si este huracán en el cual entramos es categoría 1, el siguiente va a ser categoría 2. Y dice, ay, yo no pensé que podía aguantar ni la 1, ahora estoy en la 2. Y uno sale de eso y gracias Señor porque estuviste conmigo en la 1 y en la 2. Y luego allá vienen los vientos y las nubes y las tormentas de otro huracán. Y uno dice, ay no, ese no voy a poder. Y el Señor nos dice, escucha, mira y recuerda. Y entonces podemos enfrentar la categoría 3, la que no pensamos que podíamos enfrentar, la categoría 3. Y en el mundo de huracanes, la categoría máxima es 5. No hay más que la 5. La 5 es la categoría máxima. Pero en la vida, los huracanes de situaciones en nuestra vida pasan mucho más que la 5. Y hay momentos como este que creemos que de esta no nos salvamos. Y mire lo que hizo Ezequías. Versículo 2. Entonces él volvió su cara hacia la pared y oró al Señor diciendo, oh Señor, acuérdate por favor de que han dado delante de ti en verdad y en corazón íntegro. Todo lo que leímos anteriormente, que la Biblia describe. Acuérdate que yo destruí los altares a los Baales, levanté lugares de oración a Dios. Acuérdate por favor de que han dado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y dice, Ezequías lloró con gran llanto. Entonces está el profeta ahí, el hombre de Dios, el pastor de la nación, y le dice, tengo palabra del Señor, y lo que Dios dice para ti es que de esta no te salvas, vas a morir, seguramente que no vivirás. Y Isaías, no sé, me imagino que le dice, bueno, nos vemos. Y se da vuelta y se va. Y en vez de decir, no, espérate por favor, una oracióncita más, por favor, espérate. Lo que él dice es, voy a poner mi enfoque en Dios, y se voltea hacia la pared, no quiere hablar con nadie, tratar con nadie, y empieza a guerrear en oración, clamando a Dios, y dice, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí. Y clama, y no es una oracioncita. Hay llanto y mucho lloro, mucho llanto. Está quebrantado, claro. No hay solución a su problema, se va a morir. Y está clamando a Dios. Se enfoca en Dios. Estaba hablando con una persona piadosa, con el líder espiritual de la nación, con el profeta. Pero se da vuelta y se enfoca en Dios. A veces, queridos hermanos, tenemos que dejar todo a un lado y enfocarnos en Dios. Y aquí está el segundo principio. Circunstancias desesperantes requieren nuestro enfoque en Dios. Circunstancias desesperantes requieren nuestro enfoque en Dios. Tenemos que dejar de depender de otros.
y correr a Dios, buscar a Dios. Él no le dice a Isaías: ora por mí. Dios a ti te escucha. Ora por mí. Y no hay nada malo con pedir oración de los demás. La Biblia nos insta a pedir oración de otros y que oremos los unos por los otros. Pero llegan momentos en nuestra vida, queridos hermanos, que lo único que podemos hacer es meternos con Dios y clamar a Dios. Y dejar de depender de que alguien va a orar, de que alguien nos va a dar una palabra, de que alguien va a venir a visitarnos. Nosotros y Dios. Y él recibe una respuesta. Recibe una respuesta de parte de Dios, porque estaba enfocado exclusivamente en Dios. Hay momentos que Dios desea que usted le clame a Él de todo corazón, con todo su ser, que se quebrante ante Él. Escúcheme. Cuando usted reconoce que Dios es todo lo que usted tiene, usted se dará cuenta que Dios es todo lo que usted necesita. En el momento que usted reconozca que Dios es todo y lo único que usted tiene, se dará cuenta que Él es lo suficiente para su necesidad. Y es importante señalar que Isaías no le dice: mira, ¿sabes qué? Déjame ver qué puedo hacer por ti. Es el rey. Mira, déjame ver, qué triste tu situación. Déjame ver cómo te podemos ayudar. Yo sé que te han visto varios médicos, pero es que no te ha visto el especialista. Déjame ver si busco un especialista para que te vea. Nada de eso es malo. Pero la palabra del Señor no le dijo: ve a ver cómo le ayudas. La palabra del Señor no le dijo a Isaías: ve, habla con él, anímalo, ora por él. El Señor le dijo a Isaías: ve y dile que hasta aquí llegó. Y a veces hay que dejar que la gente resuelva las cosas por sí solos con Dios. Y el peligro nuestro, y digo nuestro hablando de pastor, yo sé que los pastores, todos los pastores de Casa de Mi Gloria somos igual. Nos damos cuenta que hay alguien con necesidad, queremos llamarle, llegar, visitarle, orar por ellos, y ese es nuestro trabajo pastoral. Pero también hay ocasiones que el Señor dice: no, espera, quiero que ellos traten esto solo. Y como usted reaccione en esos momentos, cuando Dios quiere que usted luche solo con eso, dependerá si usted escucha, si usted ve y usted recuerda. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos: tienen ojos, no ven; tienen oídos y no escuchan, y no se acuerdan. Por eso no entienden lo que está pasando. Y lo lindo en esto es que no se toma una larga oración o mucha oración si es oración desesperante. Si es oración desesperante, puede ser unas simples palabras como: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Acuérdate. Es lo que le dice Ezequías: acuérdate de mí. Y mira lo que sucedió. Ahí estamos, ¿verdad? En 2 de Reyes 20. Mira el versículo 4. Sucedió que antes que Isaías saliera del patio central, es decir, la oración de Ezequías fue tan apasionada y un clamor de tal manera que su oración fue de 0
a 1000 kilómetros así en un segundo. No había terminado de salir del patio central Isaías y le vino la palabra del Señor diciendo, versículo 5: vuelve y di a Ezequías, el soberano de mi pueblo, así ha dicho el Señor Dios de tu padre David. Note lo que la palabra, la otra era: de esta morirás, de esta no te salvarás. Y ahora viene la palabra, le dice: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. El tercer principio es este, anótelo. Oraciones desesperadas no solo son las que Dios escucha, sino las que Dios ve. Oraciones desesperadas, intensas, de todo el corazón, de todo el ser, son oraciones que no solo Dios las escucha, pero también Dios las ve. ¿Qué ve Dios cuando usted le clama a Él? El que lo ve todo, el que nada se puede esconder de Dios. ¿Qué ve Dios cuando usted se arrodilla a la orilla de su cama en la madrugada o antes de acostarse a clamar a Dios por su situación, por su familia, por su enfermedad, por su matrimonio, por sus finanzas? ¿Qué ve Dios? Él escucha, pero oraciones desesperadas no solo son escuchadas por Dios, son vistas también por Dios. Dios es movido por oraciones apasionadas, oraciones desesperadas, intensas, clamor de todo el corazón. Y algunos dirán: sí, pastor, pero yo no soy una persona emocional. Yo no lloro. Bueno, ni modo. Porque en algún momento usted va a tener que lidiar con el hecho de que usted no es mayor que Jesús. Y Jesús lloró. No, pero es que yo soy hombre, yo soy macho. El más hombre de todos los hombres, el más macho de todos los machos, Jesús lloró. Usted no es mayor que Jesús. Hay momentos que todo el alma, todo el ser, toda nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, apasionadamente ruega a Dios por una respuesta. Y yo sé que no toda oración es así. No todas nuestras oraciones van a ser de esa manera. Pero hay momentos, hay temporadas donde pasamos por situaciones donde no podemos hacer oraciones light, oracioncitas livianas. Tenemos que meternos en oración, en ayuno y oración y búsqueda de Dios. Hay momentos en que la única forma que usted recibirá respuesta es si usted hace ese tipo de oración. La Biblia dice que Dios guarda nuestras lágrimas. No solo las ve, Él las guarda en su odre o en su botella. ¿Sabía que Dios tiene una botella en el cielo con su nombre? Y Él atesora, valora, guarda sus lágrimas. Y además de eso, dice la Biblia que las anota en su libro. Entonces lo que el Señor hace es que dice: ok,
escucha y ve tu oración y dice, ok, y en su libro escribe, aquí Carla lloró 146 lágrimas y las tengo guardadas aquí. Dígame si Dios no valora eso. Si Él se toma el tiempo para guardar nuestras lágrimas y para anotarlas en su libro cuando usted lloró y cuántas lágrimas, ¿por qué no orar de esa manera? Así oró Ezequías. Y Dios le respondió. El principio número 4. El propósito del milagro siempre es mayor que el milagro. El propósito del milagro siempre es mayor, es más grande que el milagro en sí, aunque el milagro en sí haya sido inmenso. ¿Por qué abrió Dios el Mar Rojo? Solo para que Israel cruzara. En el momento presente era para que Israel cruzara, pero había muchas más razones por que Él abrió ese mar. También fue para eliminar a los egipcios. También fue a como le dijeron a los espías cuando entraron a Jericó: hemos escuchado cómo Dios abrió el Mar Rojo para ustedes. 40 años antes, Canaán había escuchado lo que Dios había hecho por Israel. Les dio 40 años de tiempo para arrepentirse, para hacer lo que hizo Rahab, y no lo hicieron. El milagro no es solo para usted. No es solo para el momento en que usted recibe una respuesta. Hay un propósito, y Dios tenía un propósito por darle vida, por sanar su enfermedad y darle vida a Ezequías. Mire lo que le dice el Señor. La segunda parte del versículo 5. He aquí te voy a sanar. Como he escuchado tu oración y tus lágrimas, he aquí te voy a sanar. Al tercer día subirás a la casa del Señor. En 3 días te vas a recuperar. El que está al borde de la muerte, en 3 días te vas a recuperar y vas a salir ya normal. Y mire el versículo 6. Además de eso, estás rogando con llanto y lágrimas que te sane. Te respondo esa necesidad, te respondo esa oración, te sanaré, pero además de eso, añadiré 15 años a tus días. Y libraré, además de eso, libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey Asiria. Además de eso, defenderé esta ciudad por amor, no a vos, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Tú me estás pidiendo sanidad, te doy sanidad, te doy 15 años más, te libero de los asirios y protejo la nación. Cuando Dios responde su necesidad, Dios le da mucho más de lo que usted esperaba. Usted ora por una cosa y esa respuesta de Dios también tiene un efecto poderoso en tantas otras áreas
Y es lo que el Señor le está diciendo. Y esto es cierto en nuestra vida. Esto es cierto para mí. Recuerde cada vez que Dios le trajo una respuesta a su vida, una respuesta a su oración, cómo impactó eso a su familia, a sus seres queridos, a las personas que Dios ha puesto en su vida. Y esto es importante, queridos hermanos, porque en este momento, cuando Ezequías está a punto de morir de su enfermedad, él ha reinado aproximadamente la mitad de su reinado. Lleva un poquito más de 13 años, entre 13 y 14 años de su reinado. Y él reinó un total de 29 años. Entonces Dios le dio 15 años más después de que lo sana. Pero lo impresionante en esto es que cuando él está a punto de morir, él aún no tiene hijos, no ha engendrado un hijo. Entonces lo que va a suceder es que cuando él muere, va a haber una lucha por el reino. Y lo que Dios hace es que cuando le da 15 años más, lo que sucede en esos 15 años es que 3 años después de que sana, 3 años después tiene un hijo, Manasés. Y 12 años después de que nace Manasés, Ezequías muere. Y su hijo de 12 años asume el reinado. Dios sabía el caos que iba a ocurrir si moría en ese momento. Entonces la respuesta a la sanidad no solo era una respuesta para él, era una respuesta a la nación. Hubiera muerto sin hijos. Y es importante entender que Asiria, en ese momento, Asiria era la superpotencia mundial. Era la nación más poderosa en el mundo mediterráneo en esa época. Dominaban al este, a Babilonia y a Persia. Dominaban al oeste, lo que ahora es Israel, y llegaban hasta la orilla de Egipto y estaban en constante guerra con Egipto. Pero Asiria era una superpotencia. Y es a quien Dios le dice a Ezequías: yo te voy a proteger de ellos, yo te voy a defender de ellos, porque estaban barriendo nación y nación. En el 6º año, un poquito de, no quiero perderle, pero en el 6º año del reinado de Ezequías, Asiria barre contra el reino del norte, contra Israel, y toma cautivo a Israel, los llevan como esclavos y traen a personas de distintas naciones a ocupar Israel, el reino norte. Y lo que sucede es que Ezequías, que está reinando, es el rey del reino sur de Judá, sabe que es cuestión de tiempo que los asirios van a venir y van a hacer lo mismo con él. Pero el Señor le da una palabra ante esa amenaza, ante ese peligro. Y lo que sucede, es que en Babilonia hay un tipo que se llama Merodach Baladán. Y Merodach, él se considera un revolucionario, luchador por la libertad de Babilonia, porque Babilonia fue conquistada por Asiria. Asiria lo considera un terrorista,
pero él está luchando por su libertad. Entonces cada vez que él ve que Asiria como que mengua su poder, él recluta a gente de Babilonia para luchar contra Asiria, y hace eso varias veces, y hay una persecución total. Asiria lo está buscando, lo quiere eliminar, y lo que sucede es que cuando el rey de Asiria, Salmanasar, muere, él dice: aquí tengo la oportunidad. Entonces toma gente, entra a Asiria y libra del poder de Asiria. Entonces Babilonia ya es libre, pero entonces en Asiria viene el rey Sargón y vuelve a tomar Babilonia, y es una guerra constante. Y lo que sucede es que Ezequías conoce esto y se ha recuperado de su enfermedad. Ya está sano. Y mire lo que dice. Ahí tiene su Biblia todavía, ¿verdad? Quiero que vea esto. Mire lo que dice el versículo 12. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 12. En aquel tiempo, Merodach Baladán, ese es el revolucionario, el que quiere libertad para su Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído que Ezequías había estado enfermo. Ahora, detengámonos ahí un momentito. Escúcheme bien. Este regalo que manda Merodach no es una caja de chocolates con unas flores deseándole que se recupere pronto. Lo que él quiere es formar alianza. Quiere formar alianza. Sabe que por un lado él está luchando contra Siria por este lado, y él dice: si nos unimos, Ezequías, vos y yo hacemos alianza de nación, entonces le podemos atacar por el otro lado y derrotamos el imperio de Asiria que nos está controlando y dominando. Y entonces se da cuenta que está enfermo, y antes de que muera le manda este regalo porque quiere hacer una alianza con él. Lo que sucede es que Ezequías se olvidó de lo que Dios había dicho. Porque hace una alianza. Y recuerda, el Señor le dijo 4 cosas: te voy a sanar, te voy a dar 15 años más, te voy a liberar de los asirios, que eran los que estaban con quien peleaba, y voy a proteger esta ciudad. Yo lo voy a hacer. Cuando le propone hagamos una alianza contra Siria, lo que Ezequías, ahora él tiene razón, está luchando por la independencia de Babilonia, porque los asirios los tienen en cautiverio, están bajo el imperio de Asiria. Pero lo que Ezequías le debe haber dicho es: mira, muchísimas gracias por los chocolates y las flores que me mandaste. Gracias a Dios ya estoy bien. El Señor me sanó, escuchó mi oración. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que el Señor me dijo cuando me sanó es que Él se iba a encargar de proteger Judá. Y dijo que Él se iba a encargar de proteger esta ciudad y de proteger este pueblo. Entonces, te felicito por la lucha que estás contra Asiria. Yo también estoy aquí esperando que Dios opere contra Asiria. Pero mira, yo no puedo tener esperanza en otro ser humano. Yo dependo de Dios. Mi confianza está en Dios. Esa es la respuesta que Ezequías debió haber dado.
Y si tuviéramos, ya el tiempo se nos fue, si tuviera una media hora más, le demuestro todo esto. Ahí está, usted lo puede leer. Lo que hace es, le dice, bueno, ¿sabes qué? Le dice, vamos a hacer una alianza. Y como quiero que veas que nosotros en Judá también tenemos recursos y también somos fuertes para hacerle frente a Siria, ven y quiero que veas cuántos reales tenemos. Y lo invita a que venga con una delegación de Babilonia a que mire todo el oro, toda la plata. Y cuando Isaías se da cuenta, viene y le dice a Ezequías, ¿quiénes eran esos hombres que estaban aquí? Son colegas, son amigos, hicimos una alianza, son de Babilonia. No puede ser. ¿Y qué fue todo lo que vieron? ¿Qué le enseñaste? Y Ezequías dice, pues le enseñé todo. Le enseñé todo el oro que tenemos, toda la plata. Le enseñé la riqueza de la nación para que vean que también nosotros somos fuertes y que nos unimos con Babilonia a luchar contra Asiria. Isaías le dice, qué barbaridad. Bueno, no sé si le dijo eso. Yo creo que le dijo, qué bruto que eres. No. Te acaba de prometer Dios que te iba a librar. Te acaba de prometer. ¿Por qué estás buscando cómo resolver con tu propia fuerza? Y luego le dice, porque les enseñaste lo que tenemos, van a venir por todo eso y nos vamos a quedar palmados. Pero no solo vienen por el oro y por la plata, se llevarán a cada persona en la nación como esclavos. Y eso es lo que pasó. La gran Babilonia después vino, pocos años después, invadieron Judá, con quien habían hecho alianza. Se llevaron cautivo todo el pueblo. ¿Y por qué sucedió esto? Dice la Biblia, mire, solo anótelo, se lo voy a leer, porque vamos a saltarnos a segunda, solo anote el pasaje, segunda de Crónicas 32, porque quiero que usted después lo pueda leer. Este relato, dicho sea de paso, este relato de esta historia está registrado en Isaías 37, empezando en 37, en Segunda de Reyes, empezando en el capítulo 18, y Segunda de Crónicas 32. 3 libros de la Biblia relatan este hecho. Entonces es importantísimo lo que sucede en esta historia. Y mire lo que, solo escuche, anote, Segunda de Crónicas 32, versículos 24 y 25. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor y le respondió y le dio una señal milagrosa. Detengámonos ahí. ¿Cuál fue esa señal? Cuando el profeta le dice, Dios dice que te va a sanar, él dice, dame una señal. Y el profeta dice, ¿qué clase de señal quieres? ¿Quieres que retroceda, que avance la sombra 10 gradas o que retroceda 10 gradas la sombra del día? Es decir, ¿quieres que instantáneamente Dios avance el reloj o quieres que lo retroceda? Y él dice, bueno, cosa fácil es avanzar el reloj, lo imposible es retroceder el reloj. Y el Señor dice, Isaías dice, está bien, que se retroceda el reloj. Y se retrocedió el día 10 gradas. Se dio cuenta Ezequías, Dios está conmigo.
es cierto que me va a sanar. Todo lo que el profeta me dijo es cierto. A eso se refiere cuando dice, y le respondió una señal milagrosa. Versículo 25. No solo fue el milagro de mostrarle que lo iba a hacer, pero sanarlo también. Versículo 25 de 2 de Crónicas 32. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Suena como mucha gente hoy en día, ¿verdad? No hay muchos amenes, pero así es. Lo salva de la vida, lo bendice, lo levanta de su camilla de muerte. Hace un milagro como el de Josué cuando detuvo el sol. Pero no detuvo el sol, hizo retroceder el sol. ¡Qué bárbaro! Y luego leemos, pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, antes bien se enalteció su corazón. Queridos hermanos, si Dios hace un milagro en su vida, eso es bondad extraordinaria de Dios. Y como Jesús dijo, acuérdate. Bueno, ya el tiempo se nos fue. Pero hace la cosa más insensata. Y mire otra vez ahí en capítulo 20. Con esto termino. Mire el versículo 16, Segunda de Reyes 20, 16. Esto a mí me hace decir wow. ¿Quiere ver lo inimaginable, espantoso que es lo que Dios declara sobre Judá después de que Ezequías se olvidó de Dios? Versículo 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha la palabra del Señor. He aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. Hiciste una alianza donde no deberías. Queridos hermanos, no todo convenio es correcto. No todo socio es el que usted debe de seleccionar para su empresa. Pero es que usted no sabe, pastor, aquí un socio fuerte y le va a ayudar. Consulte al Señor. Todo será llevado a Babilonia. Y lo sigue diciendo: no quedará nada, ha dicho el Señor. Y de tus hijos que procederán de ti. Recuerde, no tenía hijos, Dios le prestó vida para que tuviera un hijo que tú habrás engendrado. Los tomarán para que sean eunucos. Van a castrar a tus hijos, a tus nietos y bisnietos. En el palacio del rey de Babilonia. En otras palabras, el profeta le está diciendo: todos tus tesoros desaparecerán. La nación será llevada a cautiverio. En cautiverio, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos serán esclavos, abusados, torturados y castrados. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Ezequías? A quien Dios demostró tanta misericordia. Versículo 19. Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena.
porque pensó: no habrá paz y estabilidad en mis días. Que le pase lo que quieras a mis hijos, mis nietos y mis bisnietos y la nación, con que yo esté tranquilo. No me importa que mis futuras generaciones sean destruidas, con que yo tenga lo que quiero. Wow. No vio, no escuchó y no recordó. ¿Qué ha hecho Dios para usted? ¿Qué le ha dicho Dios? Si yo le preguntara hoy, mencióneme 10 cosas que Dios ha hecho en su vida y en su familia. Mencióneme ahorita mismo 10 cosas. ¿Pudiera usted decirme 10 cosas que Dios ha hecho en su vida y en su familia? O diría: pues déjame pienso a ver qué he hecho. Significa que no está viendo, no está escuchando y no está recordando. Si le pregunto: dígame 10 cosas que Dios ha hecho en esta iglesia, 10 milagros que Dios ha hecho para Casa de mi Gloria, ¿pudiera nombrar usted 10 milagros? Cuando no oigo, no veo y no escucho y no recuerdo lo que Dios está haciendo, no puedo entender, no puedo comprender más allá del presente. Y eso pasó. Y conocemos la historia. La gran Babilonia después venció a Siria y vino tras Judá. No dependa del hombre, dependa de Dios. Ponga su fe y su confianza en Él. Póngase sobre sus pies.